Bienvenido a una lección sobre cómo determinar si dos triángulos son congruentes. Los objetivos son revisar las formas de demostrar que dos triángulos son congruentes y luego identificar triángulos congruentes. Dos triángulos son congruentes y solo si los ángulos y lados correspondientes son congruentes, como vemos aquí. Es importante que cuando identifiquemos triángulos congruentes, los vértices se enumeren en el orden correspondiente. Entonces, si identificamos este triángulo como el triángulo ABC, sería congruente con el triángulo no. Porque el vértice A corresponde al vértice M, el vértice B corresponde al vértice N, y el vértice C corresponde al vértice O. Cuando se hace referencia a las partes correspondientes de triángulos congruentes, se denomina partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes o CPCTC. Recuerde del video anterior, hay 4 postulados que pueden usarse para verificar dos triángulos congruentes. Tenemos el postulado lateral-lateral-lateral, lateral-angular-lateral, postulado de ángulo lateral-ángulo y postulado de ángulo-ángulo lateral. Tenga en cuenta que side-a-side angle y angle-angle-angle no se puede usar para determinar triángulos congruentes. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí se nos da un bosquejo, y determinaremos si los triángulos son congruentes, y si lo son, proporcione la razón y luego establezca una declaración de congruencia. Tenga en cuenta que se nos da que el segmento AB es congruente con el segmento D, y también son paralelos. Si estos dos segmentos son paralelos, observe que BD y AE serían transversales. Por lo tanto, sabemos que los ángulos alternos internos tendrían que ser congruentes. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo E, y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Al observar la información que tenemos, observe que tenemos angle side angle y angle side angle en ambos triángulos. Por lo tanto, por angle side angle, triángulo ABC sería congruente con el triángulo de la derecha, y nuevamente, debemos asegurarnos de enumerar estos vértices en el orden correspondiente. Observe que el ángulo A corresponde al ángulo E, entonces el vértice A corresponde al vértice E, el ángulo B corresponde al ángulo D, entonces el vértice B corresponde al vértice D, y el vértice C corresponde a sí mismo. Echemos un vistazo a otro. La misma pregunta, información diferente. Aquí, se nos dice que AB es congruente con D. Avancemos y marquemos eso, y también se nos da que C es el punto medio del segmento AE y el segmento DB. Aquí está el segmento AE, entonces si C es el punto medio, AC es congruente con CE, y si C es el punto medio del segmento BD, entonces BC sería congruente con CD. Entonces, de lado a lado, estos dos triángulos son congruentes. Tenemos el triángulo ABC y nuevamente, asegurémonos que listamos el otro triángulo para que los vértices correspondan. Entonces A correspondería a E, observe cómo el ángulo E está formado por los dos lados con una marca hash y dos marcas hash, lo mismo con el ángulo A. Para el vértice B, tenemos el ángulo B formado por los dos lados con una marca hash y tres marcas hash. Entonces el vértice B corresponde al vértice D. Entonces el vértice C corresponde al vértice C. La misma pregunta, diagrama diferente. Observe que la única información que se nos da aquí es que el segmento AB es congruente con el segmento BC, y el segmento AE es congruente con el segmento CD. Estos dos segmentos de intersección forman ángulos verticales, por lo que podríamos concluir que el ángulo AB es congruente con el ángulo CBD. Pero tenga en cuenta que tenemos un ángulo lateral-lateral. Side-side angle o angle side-side no se ajusta a uno de los 4 postulados y, por lo tanto, no podemos concluir que estos son triángulos congruentes. Por la información dada,
no podemos concluir que estos son triángulos congruentes. Vayamos a ver un ejemplo más. Observe que se nos dan dos pares de lados congruentes, y luego ambos triángulos comparten el lado BD. Por supuesto, es congruente consigo mismo, por lo que, de lado a lado, estos dos triángulos serían congruentes. Diremos triángulo AB. Ser congruente con el triángulo A corresponde a C, B se corresponde a sí mismo y D se corresponde a sí mismo. Vamos a parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.